en esta mañana, quiero hablarles acerca de cuando nos enfrentamos a una tormenta, cuando nos enfrentamos a una tormenta. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, en el versículo 22 al versículo 33. Mateo capítulo 14, del versículo 22 al versículo 33. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Todos? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por las tormentas que vienen a nuestra vida, pero también, Señor, te damos gracias porque tú estás ahí en medio de la tormenta para ayudarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos recuerdes a tener siempre nuestra fe en ti, a nunca dudar cuando viene la tormenta. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno y porque tu gracia nos ayuda y nos fortalece. Gracias por tu Espíritu Santo y el poder que podemos recibir a través de él. Ayuda, Señor, a alguien aquí en esta mañana, quizás está pasando por una fuerte tormenta. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos ayude. Si hay alguien que no es salvo, te suplico, Señor, que no salga de este lugar sin tener a Cristo en su corazón como Salvador personal. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Esta historia se encuentra, si no mal recuerdo, en cada uno de los evangelios. Pero es en este lugar, en Mateo, en donde encontramos que Pedro camina sobre las aguas. En las otras historias no nos lo menciona, pero dice la palabra de Dios que han comido todos, han saciado de lo que han comido, lo vimos la semana pasada. Y el Señor Jesucristo entonces despide a la multitud. Los discípulos acaban de ver el poder de Dios manifestándose delante de sus propios ojos, y no solamente ellos, sino 5,000 varones, como lo dice acá, y en otros lugares nos dice sin contar a mujeres y a niños. Y los discípulos han visto eso y quizás se han subido a esa barca y están recordando el poder de Dios. Acaba de suceder, acaban de ver un milagro en sus propias vidas, con sus propios ojos, de lo que ha sucedido. Está hablando y platicando: wow, qué tremendo, mira, el Señor Jesús dio de comer a todas estas personas.
Y dice la Biblia que se suben en la barca, el Señor Jesucristo se queda, ellos van a Capernaum, los discípulos hacia el norte, y dice la Biblia que cuando ya estaban en medio del mar, el viento y las olas estaban azotando la barca en donde los discípulos estaban. Seguramente empezaron a tener miedo y temor y empezaron a sujetar las cosas y empezaron a ellos mismos a tomarse y agarrarse fuerte porque había una gran tempestad. Y dice la palabra de Dios que al ver eso, durante la cuarta vigilia de la noche, versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, no es normal que alguien pueda caminar sobre el agua. Van a aprender muchas cosas, como le dije la semana pasada, profundas. No es fácil caminar sobre el agua. El Señor Jesucristo ya andaba sobre el agua. Dice en otro pasaje que ellos estaban como a 4 o 5 estadios. Si alguien conoce el mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades, ese mar es un lago grande. Y se puede suscitar una gran tormenta en ese lago y puede levantar y hacer estragos. Hace 2 o 3 semanas escuchamos de una gran tormenta en un pequeño lago allá en el estado de Missouri. 17 personas murieron porque esa barca se volteó y se ahogaron 17 personas. De tal manera que el fuerte viento y las olas del mar pueden hacer que alguien caiga y una barca se hunda. El Señor Jesucristo empezó a caminar sobre el agua y dice la palabra de Dios que los discípulos al verle tuvieron miedo, se turbaron y dijeron: un fantasma. Me pregunto si alguna vez habían visto un fantasma o no había tele, entonces, pero por alguna razón ellos dijeron: un fantasma, y empezaron a gritar. Me puedo imaginar. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo habla con ellos. Versículo 27 les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. En ese momento cambia un poquito la historia, porque Pedro, la manera impetuosa que era Pedro dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro pudo haberse quedado dentro de la barca. Ellos pudieron haber dicho entre todos: es el Señor Jesús, todo va a estar bien, vamos a esperar a que Él venga, todo va a estar bien. Pero Pedro, por alguna razón, un día vamos a preguntarle, porque qué tan necesario era que Pedro caminara sobre las aguas. ¿Qué razón o qué lo motivó al ver al Señor Jesucristo caminar sobre las aguas y él también querer hacer lo mismo? ¿Por qué todos los otros demás discípulos, si hubiera sido algo, un ejemplo para hacer, no lo hicieron, sino solamente Pedro? Pedro era impulsivo. Cuando viene a este hombre a detener y los demás hombres, soldados, a detener al Señor Jesús, Pedro es el que saca la espada, y ese impulso de hacer primero y pensar después, Pedro le corta la oreja a uno de ellos. Pedro era así. Pedro era el que tomaba esos pasos y decía: pues yo lo hago y yo le entro. Pero en este caso Pedro lo ve ahí y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La primera cosa que quiero que notemos acá, número 1, cuando nos enfrentamos a una tormenta, en este caso vemos el desafío de Pedro. El desafío de Pedro. Pedro le dice al Señor Jesús: si eres tú, manda que yo
camine sobre las aguas, que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando estamos en una tormenta, muchas veces comenzamos bien. Pedro desafía al Señor Jesucristo y le dice: Señor, aquí hay una tormenta, pero yo voy a confiar en ti. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. A ver, hermano Edgar, ven por favor. Aquí está el Señor Jesús. No es una buena representación, Señor, perdóname, pero el Señor Jesús está caminando sobre las aguas. Hay una gran tormenta. Este es nuestro barco, y Pedro lo ve allá de lejos y le dice: Señor, manda que yo camine. Yo también quiero caminar. Estamos aquí en una tormenta, pero yo sé que tú nos puedes ayudar. Y le dice: manda. Y lo único que el Señor Jesucristo dice es: ven. Ni siquiera dice: mando que tú ahora tengas el poder de caminar sobre las aguas. No, solamente lo que dice el Señor Jesucristo es: dice, ven. Si tú quieres venir, ven. Hermanos, yo creo que cuando estamos en tempestades, no tenemos que pensar mucho y decirle al Señor: oh Señor, ves que hay una tempestad y yo sé que me puedes ayudar. Solamente di: te puedo ayudar en esta tempestad. Y entonces espero a que el Señor, que Dios me diga: te puedo ayudar. Y digo: ok, pues me puede ayudar. Si era cierto que Él nos podía ayudar, pero lo único que Él dijo: pues ven, no te quedes ahí, ven. Si tú crees que yo puedo hacer que tú camines sobre el mar, ven. Si tú crees que yo te puedo ayudar en tu tempestad, ven. Si tú crees que yo te puedo ayudar en ese problema, ven. Toma esos pasos de fe. Pedro desafía al Señor Jesús, y sabes que no hay nada que el Señor Jesús no pueda hacer. Y cuando nosotros vemos que estamos en una tempestad y le decimos: Señor, ayúdame, ¿me puedes ayudar? Claro, Dios nos puede ayudar. Claro, Él me puede decir: ven, sal de donde estás en esa tempestad, yo te puedo ayudar. Y Pedro salta de esa barca y se da cuenta de que ahora está sobre el mar de Galilea, de Tiberias. Y está él caminando. Algunos dicen que Pedro pudo caminar porque él sabía dónde estaban las rocas, pero no es así, amén. Él sabía exactamente que él estaba poniendo sus ojos en Jesús y estaba ahora caminando. Y cuando hay una tormenta, comenzamos bien. Cuando hay una tormenta, el inicio de esa tormenta, comenzamos a poner nuestros ojos en Cristo. Pensamos que vamos a hacerla, pensamos que somos a veces hasta invencibles. Reaccionamos bien y le pedimos a Dios que nos ayude. Es más, lo retamos: si puedes, ayúdame. Y hermanos, Dios lo puede hacer. Él me puede ayudar. Señor, si eres Dios, que no me vengan a cobrar la renta. Y es como un desafío y un reto al Señor. Señor, si eres Dios, que no venga mi suegra. Amén, desafiamos a Dios. Señor, si eres Dios, que desaparezca este tumor o que desaparezca esta enfermedad. Y realmente no hay nada malo de pedir a Dios de su poder y de su ayuda y decirle al Señor: Señor, si eres poderoso, ayúdame. Él es poderoso y Él me puede ayudar. Pero a través de esa tormenta y esa dificultad, habrán cosas que nos van a desanimar. Va a haber cosas que te van a distraer. Una tormenta no dura unos cuantos segundos. Asimismo, una tormenta en nuestras propias vidas no dura unos cuantos minutos. Si así fuera, qué chido, ¿verdad? Si una tormenta solamente durara unos cuantos segundos, pues ya la hicimos. Porque entonces llegaría una tormenta a nuestra vida, esperaríamos 1, 2, 3, 4, 5. Ya se pasó la tormenta. Ni siquiera tuviéramos que creer en Dios, poner nuestra fe en Dios.
Estornudas y dices, ay, estoy enfermo. Pero te acuerdas, esta tormenta, esta enfermedad va a durar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, ya soy sano. Casi que chiste. Te caes y te rompes un hueso, pero luego dices, no importa. Esto dura también 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y listo, ya se arregló. Tormentas no son así. Tu esposa se enoja contigo y dices, no importa, esta tormenta también va a durar 5 segundos. 1 y te agachas. 2 y bloqueas. 3 y saltas porque viene la escoba. 4 y sujetas su puño. 5 te tapas los oídos. Y 6 le das un beso porque se acabó la tormenta. Que así fuera en el matrimonio. Problemas de 5 segundos. Pero hermanos, una tormenta no dura 5 segundos. Una tormenta puede durar una hora, como también puede durar un día completo. De tal manera que comenzamos bien cuando hay una tormenta y le decimos al Señor, Señor, si tú eres Dios, ayúdame. Dios dice, sí, yo soy Dios. Ok, pues eres Dios, me vas a ayudar. Y empiezo a dar algunos pasos, desafío a Dios, reto a Dios. Pero Dios no hizo nada diferente, Él solamente dijo, ven. Y debemos de ir, sí, debemos de comenzar a dar pasos de fe. Pero número 2, vemos la distracción de Pedro. Mateo 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, empezó a gritar, Señor, ayúdame. Y empezó a gritar. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzó a ver las olas. Comenzó a escuchar el viento, dejó de poner sus ojos en Cristo y dice la Biblia que comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse en esa tormenta. ¿Por qué? Porque él dijo, ok, estoy caminando, estoy poniendo mis ojos en Cristo. Pero cuando al ver el fuerte viento, empezó a ver las olas que lo estaban a él ahora mojando más y el viento que le estaba dando en su rostro, y empezó a darse cuenta en donde él estaba, lo comenzó a distraer a Pedro y se empezó a hundir. Ahora, ¿qué era Pedro? Pedro era un pescador y se supone que los pescadores saben nadar, y Pedro, al estar hundiéndose, se le olvidó que sabía nadar. Él pudo comenzar a nadar y decir, voy a nadar hacia la barca o voy a nadar hacia Jesús, pero comienza a gritar y empezó a decir, Señor, sálvame, porque quitó sus ojos de Jesús. Vean lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Cuando viene la tormenta, comenzamos bien. Le decimos al Señor, Señor, si eres Dios, ayúdame. Y no hay nada de malo de decirle al Señor, Señor, tú prometes esto y tú has dicho esto. Y comenzamos a dar esos pasos. Pero esas tormentas no duran un poco tiempo. Una tormenta dura. Hay enfermedades que duran toda la vida, hay problemas que son largos, hay cosas que llegan a nuestra vida que no van a ser de 5 segundos, van a ser largas. Y mientras estamos nosotros caminando hacia Jesús, va a haber cosas que nos van a distraer. Pero dice Hebreos capítulo 12 en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero preguntarte, hermano, ¿qué te está distrayendo?
¿Qué te está distrayendo mientras estás en esa tormenta? ¿Qué hay en tu vida que tú estás poniendo tus ojos en Cristo y estás en medio de una tormenta, pero de repente viene el diablo y te quiere distraer? De repente ves cómo las olas te están golpeando. De repente sientes el aire, el viento, cómo está dando en tu rostro. Un simple viento no te va a lastimar. Pero el viento y el agua de una tormenta duele como si fueran piedritas golpeando tu rostro, y empiezas a distraerte y empiezas a caer. ¿Qué te está distrayendo de una tormenta? Yo creo varias cosas que nos distraen en nuestra vida cristiana. La música te puede distraer. Las muchachas te pueden distraer. Quizás tienes una novia que te está distrayendo, que no es cristiana, o a lo mejor una que es cristiana, amén. Tienes quizás un novio que te está distrayendo, jovencita. Quizás hay algo en tu vida que te está distrayendo. El trabajo quizás aún te puede distraer. Tus amigos que quizás te están distrayendo. Estás caminando hacia Cristo, estás poniendo tu fe en Cristo, pero quizás doctrinas apartadas de la Biblia te están distrayendo. Alguien viene y te dice: mira, Dios no te puede ayudar, pero aquí hay algo que esto sí te puede ayudar. Mira, pon esta patita de conejo ahí en tu casa, eso me ha ayudado a mí. Pon una veladora, eso me ayudó a mí. Te regalo una foto de un santo, eso te va a ayudar. Pero ¿qué te está distrayendo, hermano? El pecado distrae también. Estamos caminando hacia el Señor Jesucristo y viene pecado y te hace caer. Viene algo y te está distrayendo. Cualquier cosa que te esté distrayendo, recuerda de poner tus ojos en Cristo. El Señor Jesús, regresen a Mateo 14:31, cuando después que extiende la mano y hace de él, dice la Biblia que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Número 3, vemos la duda de Pedro. El dudar de Pedro. Pedro había puesto su confianza en Dios, empieza a caminar hacia él, pero algo lo distrae, y el fuerte viento y escucha y el rugido del mar, y empieza un temor en él. Y ese temor es incitado por la razón de decir: quizás Dios finalmente no me puede ayudar. ¿Qué estoy haciendo yo parado en este lugar? Esto no es normal. La física dice que debo de caer, y empieza a dudar del poder de Dios en su vida. Y cuando hay una tormenta en nuestras vidas y empezamos bien y empezamos a caminar, nos comenzamos a distraer, y esa distracción trae duda de confiar en la palabra de Dios. Cuando tú sabes que en este caso, jovencito, no debes de citar a una muchacha que no es cristiana, y lo haces, te está distrayendo, pero dentro de esa distracción tú dices: bueno, a lo mejor no está tan mal, quizás la palabra de Dios quiso decir otra cosa al respecto, y empiezas a dudar de la palabra de Dios. Estás diezmando y estás ofrendando a Dios, pero viene una tormenta y estás teniendo problemas financieros, y dejas de diezmar y te empiezas a distraer porque empiezas a poner quizás tu dinero en otro lugar, y entonces dices: pues no me ha ido tan mal. Y esa distracción ahora te está haciendo dudar de la palabra de Dios. ¿Pero qué te está haciendo dudar? Estás en alguna enfermedad y has comenzado a poner tu fe en Cristo, pero viene alguien más y te dice: no, hay otra manera, hay otra forma. Y esa distracción ahora te hace dudar de la palabra de Dios. Pedro dudó, y el Señor Jesucristo le dice: hombre de poca fe. Sinceramente, a mí no me gustaría que me dijeran hombre de poca fe. Una, porque los hombres somos medios orgullosos.
Pero otra, Pedro, cuando de repente en ese ímpetu le decía al Señor Jesucristo: ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y entonces el Señor Jesucristo en una ocasión hasta le dice: apártate de mí, Satanás. Le dijo Satanás, le dijo hombre de poca fe. Como que Pedro no era un buen cristiano. Pero Pedro refleja mucho de lo que nosotros también somos. Somos a veces hombres de poca fe. Y tenemos que mantener una comunión con Dios para seguir adelante. Pero Pedro dudó. Pedro dudó y en ocasiones hasta comenzamos a dudar de que somos aún cristianos. ¿Qué tal si no vamos al cielo? Y empezamos a leer y a escuchar en otras cosas. ¿Qué tal si no hay un cielo? ¿Qué tal si no hay un Dios? Joven, entras a la universidad y te remachan y te dicen que no hay Dios. Y dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y comenzamos a dudar de la palabra de Dios. Gálatas, no vamos a ir ahí, pero Pedro les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Por qué ahora se han distraído de la palabra de Dios? Esa palabra fascinar quiere decir quién te embrujó, quién te puso algo ahí. Tú ibas bien, pero alguien puso algo ahí, un señuelo, y tú lo comenzaste a ver y lo comenzaste a apreciar y te comenzaste a apartar y comenzaste a dudar. Y lo que el diablo quiere es que dudemos de la palabra de Dios, que dudemos que no hay un cielo, que dudemos que no hay un infierno, que dudemos que Dios no existe, que dudemos de todas las promesas de Dios. Pero ¿sabes qué? No pierdas tu fe en Cristo. Sigue adelante, confía en Él. Vengan tormentas, mantén tus ojos en Él. Pedro dudó. Santiago capítulo 1 versículo 6. Vean lo que dice Santiago y de ahí vamos a ir a Lucas. Pero Santiago capítulo 1 versículo 6 al versículo 5 dice: pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, un cristiano que duda es un cristiano que anda de aquí para allá. Cree en una cosa y luego cree en otra cosa, y a la siguiente semana cree en otra cosa, a la siguiente semana cree en el Buda, a la siguiente semana cree en Alá, a la siguiente semana cree en un santito, a la siguiente semana no cree en nadie, y así se la pasa. Anda de un lado para otro, de un lado para otro. Debemos nosotros decir: pero yo sé a quién he creído. Amén. Yo sé a quién he creído. Yo pongo mi confianza en Dios. Yo pongo mi confianza en Cristo. De tal manera que Pedro dudó. Y el que duda es como la onda del mar. Por eso, hermano, hermana, tenemos que leer la Biblia todos los días. Porque la Biblia trae fe a mi vida. Si yo estoy leyendo su palabra me va a dar fe y me va a ayudar. Y quizás en momentos de desesperación, su palabra va a ser un consuelo a mí. Quizás no sé qué hacer, puedo leer su palabra y el Espíritu Santo de Dios me puede guiar. Quizás no sé qué decisiones tomar, el Espíritu Santo de Dios me puede ayudar. De tal manera que entre menos leo su palabra, más voy a dudar. Y entre mayor es mi duda, menor es mi fe. Van a venir cosas en nuestra vida que nos van a hacer querer dudar de Dios. Pero usted tiene que tomar una decisión y decirle al Señor: Señor, de aquí en adelante ayúdame a no dudar de ti. Ayúdame a no dudar de tu poder. Ayúdame a no dudar de que eres poderoso en mí. Ayúdame a no dudar de que hay un Dios. Ayúdame a no dudar de mi salvación. Ayúdame a no dudar de tu palabra. Ayúdame a siempre poner mi fe en ti. Pero es increíble que
sucede algo, dejamos la iglesia, dejamos a Dios y pasan 20, 30, 40 años. Una persona puede estar alejada de Dios aún toda su vida. Y viene alguien y le habla y le dice de Dios y que dice, no, yo no creo en Dios. Pero creíste en Dios. Sí, creí hace 20 años, pero ahora ya no creo en Dios. ¿Por qué ya no cree? Porque hay duda en su corazón. Vamos, un cristiano con duda es un cristiano arruinado. Pero no solamente un cristiano con duda es un cristiano arruinado. Un cristiano con duda es un cristiano que no va a traer fruto. Un cristiano con duda no va a hablarle a alguien más de Cristo. Un cristiano con duda no le va a dar un folleto a alguien más. Y eso es lo que el diablo busca. El diablo busca que no comparta yo mi fe con alguien más. Pero un cristiano que cree es un cristiano que comparte. Un cristiano que cree es un cristiano que se encuentra otro cristiano que es más débil en la fe y le dice, mira, no dudes, cree en Dios, sigue adelante, ve a la iglesia, ora, lee tu Biblia, regresa a los caminos de Dios. Él me ha ayudado, yo he estado ahí con Él y he visto su mano poderosa. ¿Cuánto tiempo tenía que Pedro había visto un milagro de Dios en su vida? No había pasado ni un solo día. Reciente había visto como un hombre, el Señor Jesús, 100% hombre y 100% Dios, oró y le dio de alimentar a 5,000 personas. Pedro y los discípulos debieron de haber estado pensando en lo que había sucedido. ¡Wow! El Señor Jesús platicando ahí en la barca, recordando lo que había hecho, y de repente viene esta tempestad y Pedro dice, ayúdame Señor, yo quiero ir a donde tú estás. Comienza bien, pero viene la tempestad y se empieza empieza a ver lo que hay ahí alrededor y empieza a dudar y empieza a caer, empieza a hundirse. Número 4, vemos la desesperación de Pedro. Pedro se comienza a hundir. Se le olvida que él era un pescador y que sí sabía nadar. Se le olvidan las cosas básicas. Pedro estaba en una desesperación, en problemas, no sabía qué hacer. Y cuando nos empezamos a hundir, muchas veces no sabemos qué hacer. Qué raro. Porque sí sabemos qué hacer. Qué raro, porque Pedro sí sabía qué hacer, pero al mismo tiempo no sabía qué hacer. Un amigo me contó que hace no mucho tiempo entraron a su casa y lo amarraron y se robaron sus cosas, su televisión y computadora, y lo dejaron bien amarrado. Estaba él en el segundo piso. Y dice que como pudo, se arrastró hasta su recámara, tiró el teléfono y el teléfono tenía algo que se le llama speed dial, que aprieta uno un botón y marca, y le marcó a su hijo. Pudo apretar el botón y le marcó a su hijo. Y estaba en una tremenda desesperación. Habló con su hijo y le dijo, hijo, ven, me acaban de robar y estoy amarrado, ayúdame. Y dice que llegó rápido su hijo, que empezó a tocar, y él se paró como pudo y en el interfón contestó. Y su hijo le dice, papá, olvidé las llaves. Y dice él, ahora tengo que bajar. Y dice que él se arrastró por las escaleras. Se arrastró, iba pegándole a todas las escaleras, que cuando terminó hasta abajo estaba más golpeado que lo que los ladrones lo habían golpeado a él. Y se levantó, abrió la puerta y su hijo le dijo, papá, te estoy llamando y te estoy diciendo que apretaras el botón del interfón allá arriba en tu cuarto, porque con el botón se abre la puerta de abajo. Y dice, ay hijo, no me acordé, me olvidé. Porque en la desesperación nos olvidamos de lo que podemos hacer. Nos olvidamos de las cosas básicas. Podemos seguir orando, podemos seguir
viniendo a la iglesia, podemos seguir adelante, podemos seguir caminando, pero en nuestra desesperación nos hundimos. En nuestra desesperación no queremos seguir adelante, no queremos venir a la iglesia, no queremos orar, no queremos hacer lo que ya sabemos hacer. Nos queremos quedar en cama, nos queremos quedar sin hacer nada. Y aquí yo estoy, Dios no me ama, tengo problemas y esto y aquello. Y nos hundimos y nos hundimos y nos hundimos más. Y hay tormentas que nos pueden aún hasta destruir. Hay tormentas que nos llevan tanto a la desesperación que aún pueden llevar a alguien al suicidio. Al decir, me estoy hundiendo, no hay nada que yo pueda hacer. Y me dejo hundir hasta que me ahogo. Y Dios dice, oye, pero ¿por qué no nadaste? ¿Por qué no hiciste algo? Ay, Señor, ya no había nada que yo podía hacer. Sí, podemos hacer algo. Pero Pedro empieza a clamar en su desesperación. Pedro empieza a decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, por favor. Y empieza a gritar, Señor, ayúdame. Y número 5, vemos la disponible gracia de Dios. El Señor Jesucristo dice allí que Pedro comienza a hundirse, le dice, Señor, sálvame. Versículo 31, y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, ¿verdad? Pedro está, no me voy a meter acá, no hay hoyo, pero Pedro estaba ahí abajo, estaba hundiéndose. Y le dice al Señor, Señor, sálvame. Él ya iba bien, había comenzado bien, pero porque las tormentas no son de 5 segundos, hay que permanecer adelante. Porque la tormenta no dura 5 segundos, hay que seguir confiando en Cristo. Pero en ocasiones vamos a hundirnos. Ahora Dios no quiere que yo me hunda, pero hay tormentas que duran más de lo que esperábamos. Hay tormentas que ya llevo 1 año y ahí está la tormenta y no sé qué hacer. Hay tormentas que duran 2 años y ahí está la tormenta y no sé qué hacer. Y he puesto mis ojos en Cristo y he puesto y confiado en el Señor, pero no sé qué hacer. Y nos distraímos y dudamos y nos desesperamos. Y Dios dice, mira, ¿sabes nadar? No se te olvide lo básico, ¿sabes? Regresa ya o sigue adelante, aquí yo estoy. Pero cuando llegamos a hundirnos, podemos clamar y decirle al Señor, Señor, sálvame. Señor, esta tormenta estuvo un poquito más larga de lo que yo pensé que iba a durar. Señor, pensé que esta situación y este problema iba a durar 1 semana, pero ya llevo 6 meses. O iba a durar 6 meses, pero ya llevo 1 año. Y no sé qué hacer. Oh Señor, ayúdame, Señor. Y podemos clamar a Él y podemos decirle al Señor, ayúdame. Y ¿sabes qué? Lo mejor de todo esto, que Él está ahí para ayudarme. Él no va a decir, oh Pedro, mira, pues húndete. Hombre de poca fe, quédate ahí, mereces hundirte. No, simplemente le dijo, mira, tienes que tener más fe, pero toma mi mano y yo te voy a ayudar. Y Él extiende su mano y Él nos ayuda. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios siempre está disponible. Su gracia no se ha acortado nuestras vidas. Su misericordia no se ha acortado nuestras vidas. Lo que Él tiene para mí no se acorta. Somos sus hijos y aun cuando tenemos falta de fe, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, oh, yo estoy dispuesto a dar mi vida, siempre hablando Pedro. Y el Señor Jesús le dice, mira, cuando el gallo haya cantado, tú me habrás negado. Y le dice, no, yo nunca te voy a negar. Y el Señor Jesucristo le dice, mira, yo he rogado por ti.
Y aun cuando falte nuestra fe, ahí está Él a un lado. Aun cuando falte nuestra fe, Él está ahí cerquita de mí, cerca de mí, para extender su brazo y ayudarme. ¿Por qué? Porque hay una disponible gracia de parte de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, en el versículo 9. Nos habla acerca de su gracia. Segunda de Corintios 12, en el versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando somos débiles, Dios extiende su mano y me ayuda. Cuando le decimos, Señor, ya no sé qué hacer, me estoy hundiendo, estoy aquí, pero Señor, ayúdame, Él siempre va a estar ahí cerca de mí. Y Él va a extender su brazo y me va a ayudar. Y su ayuda, yo creo que es instantánea, porque Él está ahí. No le dijo a Pedro, mira Pedro, espérate una media hora. No, sino Pedro, extendiendo su mano, asió de él y lo sacó. Y dice después que caminaron ambos a la barca. A ver, hermano, caminaron ambos a la barca y llegaron ahí a la barca y se subieron a la barca. Y dice la Biblia que todos los demás apóstoles junto con Pedro dijeron, verdaderamente este es Hijo de Dios. Cuando vamos a través de problemas y Dios muestra su poder en mí, me recuerda el poder de Dios, me recuerda que Él es Dios. Y ellos ya lo habían visto hace unas cuantas horas, pero tuvieron que ir a través de una tormenta para que ellos dijeran verdaderamente, como si antes no fuera y ahora ya sí. Verdadera, no, pues sí, ¿verdad? Estamos platicando aquí que hace unas horas vimos cómo se multiplicó el pan y aún así como que no creímos, pero ahora sí ya creemos. Y hay milagros en nuestras vidas que Dios ha hecho allá atrás y decimos, no, pues como que sí, ¿verdad? Como que sí, Dios es poderoso y sí, ¿verdad? Y Dios hace otro milagro y decimos, no, verdaderamente Él es Dios. Pero que no se te olvide eso, amén. Que verdaderamente Él es Dios y que su Hijo verdaderamente es Hijo de Dios. Gracias, hermano Edgar. Entonces Pedro clama a Dios, clama a Jesús y le dice, Señor Jesús, ayúdame. Y el Señor Jesucristo lo ayuda. Y los demás discípulos que estaban ahí dicen, verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas y vamos a través de una tormenta y Dios me ayuda a seguir adelante, tu testimonio va a ser de testimonio para otras personas. Y otras personas van a decir, ese Señor, no, ¿cómo le hizo? Porque ya no había solución, ya todo era para que no aguantara más, pero siguió adelante. A lo mejor fue Dios quien le ayudó. Y si usted da testimonio, otros van a poder decir verdaderamente el Dios de él es un verdadero Dios. Pero si Pedro hubiera caído y se hubiera hundido y se hubiera muerto, los discípulos hubieran dicho, ay Pedro, descanse en paz, como la gente dice, amén. Nada lo pudo ayudar. Oh, y decía que era cristiano y dejó la iglesia, dejó las cosas de Dios. No, hermano, siga adelante, siga confiando en Dios, para que la gente al final pueda decir verdaderamente, este hermano, esta hermana, ese que va a la iglesia tiene un verdadero Dios, amén. ¿Qué hacer cuando viene una tormenta? Hermano, ponga su fe en Cristo, no dude, siga adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas aun cuando vienen esas tormentas y pones esas tormentas para que nosotros
pongamos más nuestra fe en ti. Señor, te pedimos que a través de las tormentas podamos nosotros mantener nuestros ojos en ti. Danos, Señor, de ese poder del Espíritu Santo para seguir adelante. Danos, Señor, fortaleza y recordar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Señor, a no dudar y andar de aquí para allá. Oh Señor, danos de tu gracia y que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, Dios ha hablado a mi vida y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien que dijera: pastor, esta tormenta ya duró más de lo que yo pensé que iba a durar. Pensé que iba a durar un día, 5 días, una semana, pero ya duró más de lo que pensé que iba a durar. Ya me estoy desesperando y desanimando y distrayendo. Aún hasta estoy dudando si Dios me va a poder ayudar. Pero pastor, Dios me ha hablado a mí y voy a confiar más en Dios. Y Dios ha hablado a mi vida. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Siga confiando en Dios. Siga poniendo su fe en Cristo. No dude de Él. Así con ojos cerrados, el rostro inclinado. Si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente? O ahí en su lugar, toma un momento para arrodillarse y hable con el Señor. Y dígale al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad. Perdóname, Señor, porque llego a dudar y sinceramente, si Pedro dudó, nosotros también podemos llegar a dudar. Pero dígale al Señor: Señor, ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a no rendirme, ayúdame a no hundirme y quedarme ahí, sino ayúdame a seguir adelante. Habrá alguien que dijera aquí: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llegara a morir. Pero pastor, ore por mí, yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. No queremos que nadie salga sin Cristo en su corazón. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he entregado mi vida a Cristo, pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo, quiero pedirle a Él salvación, quiero saber cómo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así, alguien así. Amén. Pueden tomar asientos. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres como un poderoso gigante que estás a nuestro lado y nos defiendes, nos ayudas, nos das de tu poder. El problema es, Señor, cuando nosotros nos distraemos y dudamos y nos desesperamos y empezamos a caer y no sabemos qué hacer, pero Señor, sí sabemos qué hacer. Y ayúdanos, Señor, a hacer lo básico, a seguir adelante. Pero también, Señor, ayúdanos a clamar a tu nombre y pedir de tu ayuda. Porque, Señor, no podemos solos, solamente tú nos puedes ayudar. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, si hay alguien que está pasando por un fuerte problema, una fuerte tormenta, ayuda a ese hermano, a esa hermana, Señor, y que tu gracia se manifieste en sus vidas y en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estás ahí, siempre estás ahí a un lado.
Y lo único que haces es extender tu mano para que nosotros seamos rescatados. Bendícenos, Señor, bendice cada oración. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.